Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que todos compartimos la preocupación de la senadora Mariana Gómez del Campo, en el sentido de que la autoridad debe establecer medidas que contribuyan a mitigar y a disminuir las emisiones contaminantes en la zona metropolitana del Valle de México. Y justamente por ello, pues tenemos que tener claridad de la dimensión del problema. Y la pregunta es, ¿corresponde solamente a la autoridad de la Ciudad de México atender las normas y disposiciones en materia de contaminación atmosférica? No. Y no es un asunto de deslinde de responsabilidades, porque el problema de la contaminación atmosférica no es un asunto de delimitación de entidades federativas. Y lo que ha venido avanzando en la definición de las políticas contra la contaminación atmosférica es la definición de cuenca atmosférica, en donde es la cuenca en su conjunto la que debe atender los problemas de la generación y emisión de contaminantes a la atmósfera. ¿Por qué? Porque no solamente son muy diversas las fuentes contaminantes, sino porque particularmente los contaminantes tienen un fenómeno de transporte. Le pongo un ejemplo. En gran medida las emisiones que genera la planta de refinación de gasolina de Tula Hidalgo llega a la Ciudad de México y hace aportaciones muy significativas a esa contaminación. Por eso lo que yo quiero sugerir es que en el primer punto se adopte esta visión de cuenca atmosférica, donde compete a la autoridad federal y a las autoridades de las entidades que forman parte de esta cuenca atmosférica, que son básicamente el Estado de México, el Estado de Hidalgo y la Ciudad de México, a implementar las medidas. Segundo, los problemas de movilidad tampoco corresponden estrictamente a una entidad. De acuerdo a la última encuesta de Origen Destino. Ruego a la Asamblea guarde el orden para escuchar al orador, por favor. Ya llegó el diputado César Camacho ya para que todos lo saluden. Orden en la Asamblea, por favor. Continúe, senador Encinas. Los problemas de movilidad no competen tampoco solo a una entidad y tiene que verse con otra visión. Así como hay una visión de cuenca atmosférica en la emisión de contaminantes, los problemas vinculados con la movilidad tienen que verse desde el ámbito metropolitano. Pongo un ejemplo. Todos los días llegan a la Ciudad de México, se realizan 6 millones de viajes metropolitanos, de vehículos que vienen fundamentalmente del Estado de México, del Estado de Hidalgo, de Tlaxcala, Puebla y el Estado de Morelos. Y esto implica al mismo tiempo regulaciones del orden federal, particularmente en lo que se refiere al transporte de carga, que requiere de modalidades de regulación distintas a lo que es el transporte público y privado en la zona metropolitana. Por eso lo que se requiere es una acción conjunta de organización del transporte en sus distintas modalidades. Por ejemplo, todos los centros de transferencia modal que existen en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, reciben en lo fundamental transporte público del Estado de México. El paradero de Cuatro Caminos, el de Patitlán, el del Metro Chapultepec, el de Zaragoza, el transporte público que hace las rutas proviene del Estado de México. Por eso la regulación de la movilidad debe corresponder al ámbito metropolitano. Y en materia de semaforización, si bien se ha ido avanzando en todo el proceso de automatización, este también tiene que extenderse a las distintas entidades. Y finalmente yo quisiera solicitarle a la senadora Gómez del Campo retire el punto tercero sobre la regulación de las marchas y las movilizaciones, que tampoco es un problema exclusivo del Distrito Federal o de la Ciudad de México, porque el 60% de las movilizaciones en otros años más, las movilizaciones sociales y de carácter político provienen de otras entidades de la República. Imagínense
solo regular las marchas en la Ciudad de México y obligar al Distrito Federal a establecer retenes para que los manifestantes que provienen en su absoluta mayoría de otras entidades no entren en la ciudad porque hay una regulación. Este es un asunto de otra naturaleza que incluso contraviene la disposición constitucional y el derecho a la libertad de expresión y manifestación política. Creo que en esto no cabe en este punto de acuerdo y mejor sentemos a discutir en serio cuáles son los orígenes, de dónde proviene fundamentalmente las movilizaciones que se realizan en la capital de la República, que no es estrictamente un problema de competencia local, sino también federal, y evitar incurrir en una violación a los derechos constitucionales. Muchas gracias.